3 de marzo. Esto cambia todo. Si estás viendo esto ahora, el portal 3.3 acaba de reconocer tu frecuencia y está abriendo un umbral de prosperidad que no volverá hasta dentro de un ciclo completo. No es casualidad que hayas llegado exactamente en esta fecha. Mientras tu mente intenta encajar lo que acabas de escuchar, tu cuerpo ya lo sabe. Algo en tu pecho se alineó hace unos segundos. Una quietud extraña, casi imperceptible, como si tu campo energético hubiese encontrado su posición exacta después de meses buscándola sin que te dieras cuenta. Hoy se mueve algo que no depende de tu esfuerzo. El código 3. 3 es una cifra ancestral que aparece en tradiciones numéricas de culturas separadas por océanos y milenios, y que solo se activa cuando 3 factores convergen: una fecha triple, una frecuencia personal alineada y una elección que aún no sabes que ya tomaste. Este video no llegó a ti por algoritmo. Llegó porque tu futuro organizó este encuentro desde un punto más adelante en el tiempo. Desde el instante en que la prosperidad infinita ya es parte de tu realidad cotidiana. Respira. Nota cómo tu espalda se apoya en la superficie donde estás. Esa pequeña tensión en tus hombros, el peso familiar que has cargado sin nombrarlo, empieza a aflojarse mientras escuchas. No tienes que hacer nada todavía, solo observa cómo tu respiración se vuelve un grado más profunda sin que lo ordenes. El código 3.3 no es una fórmula que aplicas. Es una llave que gira sola cuando tu frecuencia coincide con la fecha exacta. Hoy, 3 de marzo, los 3 están presentes: el día, el mes, el número repetido. La triada. En las inscripciones antiguas, el triple 3 representaba la puerta entre lo que persigues y lo que permite, entre el esfuerzo que agota y la abundancia que fluye. Y lo curioso es que cuanto más intentas forzar la apertura de esa puerta, más se cierra. Pero cuando sueltas la manija, cuando dejas de empujar, la puerta se abre, desde el otro lado. Y si todo lo que has llamado mala suerte o bloqueos financieros fuese simplemente tu campo esperando esta fecha para reorganizarse. La primera señal de que el portal 3.3 te eligió es una sensación paradójica: alivio y urgencia al mismo tiempo. Sientes que algo termina y algo comienza, pero no logras separar ambos movimientos porque ocurren en simultáneo. Es como si tu línea de tiempo personal se bifurcara justo ahora, y en una de las ramas todo sigue igual, atascado, repetitivo, mientras que en la otra algo ya se desbloqueó y la prosperidad empieza a moverse hacia ti sin que tengas que perseguirla. Aquí está la paradoja que las mentes racionales necesitan entender. La abundancia no llega porque la mereces, ni porque trabajaste lo suficiente, ni porque finalmente encontraste la técnica correcta. Llega porque tu frecuencia dejó de resistirla. Y esa resistencia, ese bloqueo invisible, solo podía disolverse en una ventana temporal específica. Para ti, esa ventana es hoy. El 3 de marzo no es una fecha decorativa en el calendario. Es un portal numérico que abre un corredor energético entre tu presente y tu futuro logrado. Durante las próximas horas, hasta que el día termine, ese corredor permanece abierto. Lo que hagas con esta información determinará si cruzas o si dejas pasar el ciclo completo. Ahora vienen las preguntas que tu mente lógica necesita responder antes de soltar el control. ¿Por qué el 3? Porque el 3 es la primera cifra que resuelve la dualidad sin destruirla. 1 es la unidad aislada. 2 es la polaridad, el conflicto, la elección forzada entre opuestos. 3 es la síntesis, la línea que conecta los dos puntos y crea un triángulo, una estructura estable, un equilibrio dinámico. En todas las tradiciones espirituales serias, el 3 aparece como número de manifestación. 3 días, 3 pruebas, 3 deseos, Trinidad, tríada. No por misticismo vago, sino porque geométricamente el 3 es
la cantidad mínima de puntos necesarios para crear un plano. Con 2 puntos solo tienes una línea, con 3 creas espacio. Y en ese espacio, en esa dimensión nueva que abre el tercer elemento, es donde la prosperidad puede materializarse sin colisionar con tus bloqueos heredados. El código 3-3 no elimina tus miedos, los rodea, crea un plano nuevo donde esos miedos ya no determinan el resultado. Y hoy, cuando el día, el mes y el número se trinan, ese plano se vuelve accesible para quien esté vibrando en la frecuencia correcta. La prosperidad te encuentra sin esfuerzo. Esa frase no es un deseo, es la descripción exacta de cómo funciona el campo cuando dejas de interferir. Piensa en un río. El agua no persigue el océano, simplemente fluye hacia abajo siguiendo la pendiente natural del terreno. Tú has pasado años intentando empujar el agua cuesta arriba, convencido de que el esfuerzo demostraría tu valía. Pero la abundancia no premia el esfuerzo. Recompensa la alineación. Y la alineación no se logra haciendo más, sino soltando lo que bloquea el flujo. Hoy, el 3 de marzo, el portal 3 te ofrece una renegociación instantánea con el campo de posibilidades. Lo que has estado buscando durante meses o años puede empezar a moverse hacia ti hoy, si reconoces la señal interna que ya está ocurriendo en tu cuerpo mientras escuchas. Nota si hay un cambio sutil en tu garganta, como si algo que no sabías que estaba apretado se hubiese aflojado. O si tu mirada, aunque estés viendo la pantalla, parece más amplia, menos forzada. Esas son las primeras señales de que tu frecuencia está entrando en sincronía con el código 3-3. Aquí viene la activación. No es ritual externo, es reconocimiento interno. Si esto te está resonando, si algo en tu pecho confirma que este mensaje te estaba esperando, entonces has cruzado el primer umbral. Comenta, 3 de marzo. Mi frecuencia está alineada con la prosperidad infinita. No es superstición, es compromiso público con una verdad que tu cuerpo ya reconoció antes que tu mente. Cuando escribes esa línea y la compartes en el espacio colectivo de este video, estás enviando una señal al campo. Estoy listo para recibir lo que ya es mío. Y el campo responde, no con magia, sino con sincronicidades verificables. Pequeños eventos que empiezan a alinearse en las próximas 48 horas, una llamada inesperada, una idea que llega completa, una oportunidad que parecía cerrada y se reabre sin que la fuerces. Esas no son coincidencias, son confirmaciones de que cruzaste el portal y lo hiciste en el momento exacto en que el corredor estaba abierto, hoy, 3 de marzo. La segunda revelación que el código 3-3 entrega es más incómoda pero necesaria. Todo lo que bloqueó tu prosperidad hasta hoy fue tu identidad, no tu capacidad. No es que no puedas generar abundancia, es que la persona que eras hasta ayer no podía sostenerla sin autosabotearse. Cada vez que el dinero llegaba, algo en ti lo rechazaba porque no encajaba con la historia que te contaba sobre quién eres y qué mereces. El portal 3-3 no te da más habilidades, te ofrece una nueva identidad. La identidad de alguien para quien la prosperidad es natural, no excepcional. Alguien que no se sorprende cuando las cosas fluyen, porque el flujo es su estado base, y esa identidad solo puede activarse si sueltas la anterior. Aquí está la parte que muchos evitan. Soltar no es un ejercicio mental, es una sensación corporal. Es notar dónde tu cuerpo todavía se tensa cuando piensas en dinero, en éxito, en abundancia sin límite, y permitir que esa tensión se disuelva sin forzarla. Respira hacia esa zona tensa. No la relajes, solo obsérvala. Y mientras la observas, pregunta, ¿qué pasaría si la prosperidad te encontrara sin esfuerzo? ¿Qué tendrías que soltar para que eso fuese posible?
Las tradiciones numéricas antiguas entendían algo que la ciencia moderna está redescubriendo. Los números no son solo símbolos abstractos, son frecuencias. Cada cifra emite una vibración específica, una firma energética que resuena con ciertas estructuras del campo. El 3 en particular resuena con la creación, la expansión, la manifestación. No porque el universo sea místico, sino porque la geometría del 3 permite que la energía se estabilice en forma visible. Cuando duplicas el 3, cuando creas el 3-3, estás amplificando esa frecuencia de manifestación. Y cuando la fecha del calendario refleja ese código, el 3 de marzo, estás sincronizando tu tiempo personal con un pulso más grande, un ritmo cósmico que opera más allá de tu voluntad individual. No tienes que creer en numerología para que esto funcione, solo tienes que reconocer que hay patrones en la realidad que operan independientemente de tus creencias, y que alinearte con esos patrones te da acceso a resultados que el esfuerzo puro nunca lograría. La prosperidad te encuentra sin esfuerzo. Segunda, ves que escuchas esa frase y ahora empieza a sentirse diferente. Ya no suena como una promesa lejana, empieza a sentirse como una posibilidad inmediata. Algo en ti está cediendo. Tal vez es la tensión en tu mandíbula que has estado apretando sin darte cuenta durante años. Tal vez es la sensación de que tienes que controlar cada variable para que las cosas salgan bien. O tal vez es la creencia profunda de que la abundancia solo llega después del sufrimiento, del sacrificio, de la prueba superada. El código 3. 3 no te pide que abandones tus metas, te invita a cambiar la ruta. En lugar de trepar la montaña con esfuerzo, puedes rodearla y llegar a la cima desde el otro lado, donde la pendiente es suave y el camino está despejado. Pero para ver ese otro camino, primero tienes que soltar la creencia de que el único camino válido es el difícil. Aquí está el punto de inflexión donde muchos se detienen. Justo cuando el portal se abre, justo cuando la frecuencia empieza a alinearse, la mente lógica entra en pánico y pregunta: ¿y si esto no es real? ¿Y si estoy cayendo en ilusiones? ¿Y si la prosperidad nunca llega y solo perdí mi tiempo? Esas preguntas no son señal de inteligencia, son señal de miedo disfrazado de escepticismo. Porque la verdadera pregunta lógica sería esta: ¿qué pierdes si te alineas con la posibilidad de que la prosperidad pueda fluir sin esfuerzo? ¿Qué riesgo real corres al soltar la tensión y permitir que el campo reorganice tus circunstancias? La respuesta honesta es ninguno. El único riesgo es que sigas atascado en la creencia de que tienes que sufrirlo todo para merecerlo. Y esa creencia ya te ha costado años de oportunidades que pasaron de largo porque tu frecuencia las rechazaba antes de que pudieran materializarse. El código 3 te está pidiendo una cosa simple pero radical. Confía en las señales internas antes que en las evidencias externas. Tus circunstancias actuales son el reflejo de tu frecuencia pasada, no de tu potencial presente. Si esperas a que las circunstancias cambien para creer que la prosperidad es posible, nunca cambiarás de frecuencia. Pero si cambias de frecuencia ahora, hoy, el 3 de marzo, mientras el portal está abierto, las circunstancias empezarán a reorganizarse para coincidir con esa nueva vibración. Y las primeras señales no serán grandes ni obvias, serán sutiles. Una sensación de alivio sin razón aparente. Una idea que llega completa y lista para ejecutarse. Una conversación casual que abre una puerta que creías cerrada. Esas microsincronicidades son la confirmación de que cruzaste el umbral. No las ignores esperando señales más grandes. Las señales grandes solo llegan después de que honras las pequeñas. La urgencia de este mensaje no es para presionarte, es para protegerte. Porque el portal 3 no permanece abierto indefinidamente. Hoy,
3 de marzo, tienes acceso a un corredor energético que se cierra cuando el día termina. Podrías esperar al siguiente ciclo, al próximo 3 de marzo del año que viene, pero para entonces tu frecuencia habrá cambiado, tus circunstancias habrán evolucionado y la ventana que se abre hoy no será la misma que se abra entonces. Cada portal tiene su momento, y el momento de este portal es ahora, no porque el universo sea impaciente, sino porque las condiciones que permitieron que este video te encontrara exactamente hoy, exactamente en este estado de receptividad, no se repetirán de la misma forma. Hay una razón por la que estás escuchando esto el 3 de marzo y no en cualquier otra fecha. Y esa razón es que tu futuro, desde un punto más adelante en el tiempo donde la prosperidad ya es tu realidad, organizó este encuentro para acelerar tu llegada. Ahora viene la antítesis, el momento donde tu mente racional necesita ver las dos rutas con claridad. Ruta A. Sigues como hasta ahora, confiando solo en el esfuerzo, en el control, en la creencia de que tienes que ganártelo todo a pulso. Esa ruta es conocida, familiar, validada socialmente, y te llevará exactamente a donde te ha llevado hasta ahora. Avances lentos, retrocesos inesperados, la sensación de que siempre falta algo para que las cosas fluyan. Ruta B. Hoy, el 3 de marzo, sueltas la necesidad de controlar y permites que el código 33 reorganice tu campo de posibilidades. Dejas de empujar el río cuesta arriba y te alineas con la pendiente natural de la abundancia. Esa ruta es desconocida, incómoda, desafiante para tu identidad actual, pero te lleva a un lugar donde la prosperidad te encuentra sin esfuerzo, donde las oportunidades llegan antes de que las busques, donde el flujo es constante porque finalmente dejaste de bloquearlo. La paradoja es esta: la ruta más fácil se siente más difícil al principio porque requiere soltar, y soltar siempre se siente como pérdida antes de revelarse como ganancia. La prosperidad te encuentra sin esfuerzo. Tercera vez, y ahora esa frase ya no es solo una idea, es una sensación corporal. Algo en tu pecho se expandió ligeramente mientras la escuchabas de nuevo. Tal vez no lo notaste de forma consciente, pero tu cuerpo sí lo registró. Esa expansión es la señal de que tu campo está empezando a alinearse con la frecuencia del código 33. No tienes que forzar nada más, solo tienes que no interferir. Y no interferir es lo más difícil para una mente que está acostumbrada a controlar cada variable. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que soltar todo de golpe, solo tienes que soltar lo suficiente para que el portal pueda abrirse. Y lo suficiente, hoy, es simplemente esto: reconocer que algo en ti cambió mientras escuchabas este mensaje, que una creencia se aflojó, que una tensión se disolvió, que una posibilidad que antes parecía lejana ahora se siente cercana, casi inevitable. Las señales de que el portal 33 ya está actuando en tu campo son sutiles pero verificables. En las próximas 24 horas, presta atención a lo siguiente. Ideas que llegan completas y listas para ejecutarse sin que tengas que forzarlas. Conversaciones que se abren de forma natural hacia oportunidades que antes parecían inaccesibles. Sincronicidades numéricas, el número 3 apareciendo en lugares inesperados, como recordatorio de que el código está activo. Sensación de alivio sin razón externa, como si algo que estaba apretado se hubiese aflojado. Y sobre todo, notas y empiezas a experimentar lo que los textos antiguos llamaban gracia. Eventos favorables que ocurren sin que los hayas planeado, como si tu futuro estuviese organizando las circunstancias para facilitar tu llegada. Esas señales no son garantía de que todo se resolverá mágicamente en 24 horas. Son confirmación de que cambiaste de frecuencia
y que esa nueva frecuencia está empezando a reorganizar tu realidad. Suscríbete para mantener esta frecuencia activa después del portal, porque el código 3 abre la puerta hoy, pero lo que hagas en los días siguientes determinará si cruzas completamente o si te quedas en el umbral. Este canal es un campo de frecuencia sostenida, un espacio donde la información que recibes no te distrae de tu alineación, sino que la refuerza. Cada video es un recordatorio de que la prosperidad no es un destino lejano, es un estado interno que puedes activar ahora y sostener con las herramientas correctas. Y comparte esta transmisión con quien necesite activar su código hoy, 3 de marzo. No como favor, sino como acto de frecuencia. Cuando compartes algo que te transformó, estás enviando una señal al campo. Esto es real para mí y quiero que sea real para otros. Y esa señal amplifica tu propia alineación. Es el principio de la triada aplicado a la acción. Tú, el mensaje, la persona que lo recibe. 3 puntos que crean un plano nuevo donde la prosperidad puede manifestarse con más facilidad. La cuarta revelación del código 3 es la más liberadora y la más perturbadora al mismo tiempo. Tu yo futuro, el que ya vive en prosperidad infinita, no está esperando a que llegues. Está organizando activamente los eventos de tu presente para acelerar tu llegada. Lo que percibes como bloqueos son en realidad filtros. Lo que interpretas como fracasos son redireccionamientos. Lo que sientes como demoras son preparaciones. Tu yo futuro conoce el camino más corto entre quién eres ahora y quién serás entonces. Y ese camino no siempre coincide con lo que tu mente lógica considera progreso. A veces, el progreso más grande ocurre cuando sueltas el plan y confías en las señales internas que te guían hacia rutas que tu intelecto nunca habría considerado. Y hoy, el 3 de marzo, una de esas señales llegó en forma de este video. No porque el video tenga poderes mágicos, sino porque tu futuro sabía que necesitabas escuchar exactamente este mensaje en este momento para soltar la creencia que te mantenía atascado. Prosperidad te encuentra sin esfuerzo. Cuarta y última vez. Y ahora esa frase ya no es externa, es interna. Se convirtió en parte de tu campo. Cada vez que la duda aparezca en los próximos días, cada vez que la mente lógica intente convencerte de que tienes que forzar, controlar, empujar, esta frase volverá como ancla. No tienes que repetirla en voz alta ni escribirla 100 veces. Solo tienes que recordarla cuando sientas la tentación de volver al esfuerzo que agota. Y en ese momento respira hacia tu pecho. Nota la expansión sutil que ocurre cuando inhalas y pregunta: ¿qué pasaría si la abundancia pudiera llegar sin que yo la persiga? ¿Qué tendría que soltar para que eso fuese posible? Y luego suelta, no con un gesto dramático, sino con una exhalación larga. Y en esa exhalación, deja ir la necesidad de controlar cómo, cuándo y por qué llega la prosperidad. Porque el campo ya sabe, tu futuro ya organizó los eventos. El código 3 ya se activó. Es único testigo. Que falta es que dejes de bloquear el flujo. Ahora percibes el código 3 actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El portal se abrió hoy, 3 de marzo. Pero lo que cruzaste ya no puede cerrarse. La prosperidad infinita no es un destino, es un estado.
Y ese estado se activa cada vez que recuerdas que no tienes que forzar lo que ya está moviéndose hacia ti. Comparte esta transmisión con quien necesite escuchar esto hoy, no mañana, no la próxima semana. Hoy, mientras el portal todavía resuena en tu campo y en el de quien reciba el mensaje a través de ti. Porque el código 3 no trabaja solo, trabaja en triadas. Y la triada que se completa hoy eres tú, este mensaje, y la persona que lo necesita tanto como tú lo necesitaste.